Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, quería hablar, voy a hacer un pequeño vídeo para hablar del motor VM, el que montaban antiguamente, ya sabéis, Jeep, Chrysler, también montaba, creo recordar, el Opel Frontera, había un modelo del Land Rover, Toyota Land Cruiser, también había, estos modelos llevaban también este motor entre los años 90 y a principios del 2000. Bueno, este motor ha cogido, tuvo muy mala fama porque decían que normalmente antes de los 100.000 kilómetros, pues se iban los culatines. A diferencia de otros vehículos, pues este en vez de llevar una sola culata, lleva 4 culatines, ¿vale? Fijaros, aquí se ve además la línea que separa los culatines. Uno, aquí estaría el otro culatín, 2, 3 y 4. Había también un Gran Cherokee que era el 3.1 turbodiesel que llevaba 5 cilindros, claro, y llevaba 5 culatines, claro, uno por cilindro. Bien, yo tuve uno, como digo, particularmente tuve un Cherokee, un Cherokee, el pequeño, no el Gran Cherokee, el 2.5, el de 115 caballos, hace años ya, lo vendí con casi 300.000 kilómetros y los culatines eran los de origen. Vale, ¿qué había que hacer con este vehículo para que duraran bien los culatines? Pues sobre todo controlar el agua, el nivel del agua, controlar que el termostato estuviera bien y la bomba de agua, vamos, que refrigerara bien, ¿vale? Si hacéis que refrigere bien, yo también, en fin, cada aproximadamente 2-3 años le cambiaba todo el líquido refrigerante y le limpiaba el circuito, ¿vale? Pero eso se lo hago yo a todos los vehículos que he tenido y los que tengo ahora. Bien, pues esa era la cosa. Si se le cambia eso, si se refrigera bien, no tiene por qué dar problemas los culatines, ¿vale? No tiene por qué dar problemas culatines. Era un coche además que andaba bien, pero había que tener, cuidado porque ya sabéis, este vehículo, por ejemplo, para los que hayáis tenido este vehículo, no tenía ABS y demás. Pero para andar por el monte era muy divertido, las cosas como son, ¿vale? Entonces, claro, luego ya sacaron ya los CRD, el motor CRD, que ya, ya mejoró todo esto. Vamos, ya, digamos, era un poco más fiable. Es verdad, he oído, alguien me había dicho que si esos motores, que si eran motores de barco, sí, en principio, de hecho, estos motores los montaban también en algunos barcos, ¿vale? Claro, no tenían el problema de calentarse en las embarcaciones, no tenían ese problema, pero fijaros que muchos de estos motores, de los primeros, en vez de refrigerar por agua, refrigeraban por aire, ¿vale? O sea que algo de fiabilidad ya tenían que tener. Pero la cuestión es esa. Si tenéis si vais a comprar pues un Cherokee del año 2000 o un Gran Cherokee también entre el 98, 99, por estos años, que son los que más conozco yo, o el Gran Cherokee, el 3.1, pues tenéis que tener es un poco de cuidado con el circuito de agua, sobre todo para que esté bien refrigerado, porque si no, pues al final, claro, acabará dando estos problemas, ¿de acuerdo? Controlar, como digo, que haya refrigerante en el circuito, que funcione el termostato, que funcione bien la bomba de agua y, por supuesto, el ventilador que enfría el aire del radiador, ¿vale? Pues espero que este vídeo os haya aclarado algunas dudas y pues si es así, pues no dudéis en suscribiros y darle un like y gracias por seguir este canal.